Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. El título de hoy es Lecciones de un Padre Verdadero, el papá que buscó a Dios para guiar a sus hijos. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos en esta noche. Amado Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por este hermoso día que tú nos has regalado a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú cada día nos confrontas con tu palabra verdadera, esa palabra viva y eficaz que nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. En esta noche te pedimos a ti, Padre Santo, que nos enseñes a ser esos papás verdaderos, mi Dios, que podamos guiar a nuestros hijos, Señor, en tu propósito, Padre Santo, que podamos guiar a nuestros hijos en tus riendas, mi Dios, que nos enseñes, que nos des la sabiduría, Señor, para poderlo hacer conforme a tu voluntad. Porque nuestros hijos son solo prestados, Padre Santo. Nuestros hijos te pertenecen a ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Criar hijos no es solo alimentar y vestirlos, sino formar corazones que amen y sirvan a Dios. Y esa responsabilidad es enorme porque lo que siembres hoy en la vida de un niño, Él lo cosechará mañana en la vida de su adultez. Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Criar es discipular cada día, no delegar esa responsabilidad a la escuela ni a la iglesia. Es un trabajo de papá y de mamá. Y el Salmo 78, 5 al 7 nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificaran a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La crianza no termina en tus hijos, también afecta a tu descendencia. Y en Proverbios 22, 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Cada hijo debe ser consagrado a Dios como un templo vivo. Y Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza no es imponer con ira, sino guiar con disciplina y enseñanza espiritual. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 nos dice: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos anden en la verdad. La meta final de criar no es el éxito material, no son las casas, no son los autos, no son los títulos universitarios. La meta final de los padres es que sus hijos anden en la verdad y en la verdad que es Cristo. Los hijos son prestados, los hijos son de Dios. Él solo te los entregó prestados para que tú los formes en el camino de Él. Y el día en que Dios te pida cuentas de ellos, no te va a preguntar cuántas cosas materiales les diste, sino cuánto de su verdad sembraste en su corazón. Vamos a hablar de Manoah. Jueces 13:2. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Antes de que su hijo naciera, mostró ser un padre que no se conformaba con lo que no entendía. Él buscaba al Señor para recibir dirección, y en esa época Israel estaba en una de las peores crisis espirituales. Así lo resume en Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Israel estaba viviendo bajo presión. Un tiempo en que los hogares estaban desorientados, donde la idolatría se mezclaba con la vida diaria y parecía que no había salida. En esa confusión aparece Manoah, un padre en formación, y a ese papá Dios decide revelarle algo que cambiaría su hogar y con el tiempo toda una nación. Jueces 13, del 3 al 5, nos habla de que el ángel anuncia que va a dar un hijo consagrado como nazareno. En el versículo de Jueces
13, versículo 8, nos dice, vemos como Manoah ora pidiendo más instrucción, y en el versículo 9 de Jueces 13 nos dice, vemos como Dios responde y el ángel le responde a él. En los versículos de Jueces 13, 24, vemos que nace el niño y Dios lo bendice. Vamos a ver un poquito por qué Manoah es ejemplo de un padre verdadero. Primero, porque ora en serio por su descendencia. En Jueces 13:8 nos dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Un padre que no se conforma con la emoción de la promesa, sino que intercede por dirección. Él nos está mostrando que se debe interceder por los hijos, se debe orar, se debe pedir discernimiento y sabiduría desde la concepción. Y Lamentaciones 2:19 nos dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos implorando la vida de tus niñitos. Un verdadero padre no solo pide hijos, pide instrucción para guiarlos bajo la voluntad de Dios. Segundo, un padre verdadero busca instrucción divina para la crianza. Jueces 13:12 nos dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Podemos ver aquí educación con propósito. Y en Isaías 38:19 nos dice, el padre hará notoria tu verdad a los hijos. Un papá y una mamá que son sabios no improvisan en la crianza, buscan en Dios el manual eterno para formar a sus hijos. Tercero, dedica lo que ama a Dios. Es decir, santifícalos. Cuando el ángel le dice a Manoah y a su esposa que el niño será nazareno, está diciendo que será consagrado, apartado, y Manoah lo acepta sin resistencia. No intenta ni rebajar el estándar. Número 6:2 nos dice, el hombre o la mujer que se aparten haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová. ¿A quién le estás dedicando a tus hijos? Desde el vientre los debemos consagrar a nuestros hijos a Dios, a Cristo Jesús. Cuarto, humildad y reverencia ante Dios. Jueces 13 del 15 al 20 nos habla cuando Manoah percibe que él estaba hablando con un mensajero celestial, responde con reverencia y ofrece un sacrificio. Él no se enorgullece, él se postra. Y Salmos 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El temor de Dios no es tenerle miedo, es tenerle reverencia, respeto, obediencia, y por este medio les va a dar a conocer su pacto. Los padres que temen a Dios heredan a sus hijos no riquezas materiales, sino acceso al pacto eterno. Quinto, perseverancia aún en lo incierto. Aunque Sansón falla en muchas áreas, la inversión espiritual de sus padres marcó un inicio bendecido. Jueces 13:24 nos dice, el niño creció y Jehová lo bendijo. Ese es el resultado de lo que sus padres habían hecho en él, de esa siembra que habían hecho en su niñez. Y Eclesiastés 11:6 nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor. El Padre verdadero siembra con fe, aunque no vea de inmediato el fruto perfecto. Muchos estarán pensando, ¿de qué sirvió el esfuerzo de sus padres cuando Sansón al final terminó cediendo a las peticiones de Dalila? El trabajo de un padre verdadero no se mide por la perfección inmediata del hijo, sino por la semilla eterna que se está plantando en su vida. Y vamos a ver aquí unos puntos. Primero, cada hijo decide su propio camino de decisiones. Y Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La vida de Sansón nos recuerda que aunque un padre siembre correctamente, cada hijo tiene la libertad de escoger. Los padres forman, los padres oran, los padres instruyen, pero no pueden vivir la vida espiritual de sus hijos por ellos.
Tu tarea como padre no es fabricar un hijo perfecto, sino guiarlo al Dios perfecto. La decisión de seguirlo siempre va a ser personal. Segundo, la semilla de Dios nunca queda sin fruto. Aunque Sansón falló, el poder que Manoa había guardado en su hijo seguía allí. En el momento final de la vida de Sansón, cuando todo parecía perdido, Sansón recordó su llamado y clamó a Dios. Y en Jueces 16:28 nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Esa semilla fue la que la sembraron sus padres en su niñez, unos padres que le habían enseñado a buscar a Dios sobre todas las cosas. Tercero, el éxito no está en controlar el resultado, sino en ser fieles en la siembra. Y 1 Corintios 3, del 6 al 7 nos dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que lo riega, sino Dios que da el crecimiento. El rol de Manoa fue plantar y regar con oración, con instrucción, con obediencia. Tu rol como papá o como mamá es la oración, es la instrucción, es la obediencia y el testimonio. Y eso va a dar el resultado que está en las manos de Dios. Y por último, la fidelidad de un padre trae bendición generacional. Aunque tu hijo trompiece, como lo dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Aunque Sansón tuvo caídas, la bendición de Dios sobre su vida fue real. El niño que nació de padres estériles, que fue consagrado a Dios, terminó siendo juez de Israel y terminó cumpliendo el propósito de comenzar la liberación del pueblo de los filisteos. Un padre verdadero no mide su éxito por la caída de su hijo, sino por la certeza que se lo entregó a Dios y que puede levantarlo incluso desde la ruina. Esta historia de Manoa y de Sansón nos confronta y te dice: no te desanimes si los ves tropezar. Si ves tropezar a tu hijo, tú ya hiciste tu parte con fidelidad. Tú solamente tienes que orar, tienes que instruirlos, tienes que dedicarles y perseverar, porque la semilla que plantas hoy será la voz que lo recuerde a Dios en el día más oscuro de su vida. Esta persona que tú ves perdida, tal vez que se encuentra en vicios, que tal vez no está en los caminos del Dios, ese niño que se ha salido de tus manos, va a haber un momento en que Él se va a recordar la palabra que tú le sembraste. No hay semilla que se siembre en lágrimas que no dé fruto en el tiempo de Dios. No hay oración que haya salido de tu corazón por tus hijos que haya quedado perdida en el aire. No hay hijo que, aunque no corra muy lejos, pueda escapar de un Padre eterno que lo persiga con amor. Y la promesa de Isaías 49:25 para los padres: yo salvaré a tus hijos. Ese es el compromiso de Dios contigo hoy. Tus hijos le pertenecen a Él. No importa las circunstancias, no importa lo que estés viviendo en estos momentos. Tal vez tus hijos ya se salieron de tu control. Tal vez tus hijos han recaído en algo que tal vez te hiere tu corazón, en algo que tú no les instruiste desde pequeños. Tal vez tú sembraste bien y ahora te preguntas: ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo está en ese camino que está fuera de lo que yo le instruí en su niñez? Pero no te preocupes. Dios está al cargo de ellos. Dios los está cuidando. Él va a ver por ellos. Lo más importante es esa siembra que tú hiciste en su corazón cuando ellos fueron niños. En su momento va a dar fruto. No te juzgues tú como padre, porque tal vez no fue en tus decisiones, fueron las decisiones de tus hijos. Solo pregúntate si tú en verdad estás instruyendo a tu hijo con amor. Y si ya lo hiciste, quédate conforme, porque sabes que el poder de Dios los va a recoger, aun cuando ellos estén en el hondo más profundo que ellos puedan estar. La gloria de Dios va a caer sobre ellos, porque ellos son tu herencia. Y cuando una siembra con amor, con respeto, con humildad, con temor al Señor, tus hijos van a cegar eso en el futuro, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios.
Pero si aún no lo estás haciendo, si no estás instruyendo a tus hijos en los caminos de Dios, ahí sí ponte un alto. Ahí sí pídele perdón al Señor y pídele instrucción de cómo tú debes hacerlo. Tal vez no lo hiciste desde el vientre cuando lo concebiste, tal vez no los designaste para el Señor, pero todavía hay tiempo, aún lo puedes hacer, aún puedes cambiar tu enseñanza y comenzar a guiarlo con la palabra del Señor. Aún no es tarde, aún tú puedes dar esa siembra por tus hijos, aún puedes orar por ellos, aún puedes interceder por ellos, aún puedes doblar tus rodillas para que el Señor dé esos frutos que tú has estado en oración. No desmayes, no temas, porque el Señor está contigo, porque el Señor va a sustentar a tus hijos, porque Él va a tomar control de sus decisiones cuando ellos se rindan al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. No se cansen de orar por sus hijos, no se cansen de orar por sus nietos ni por sus descendencias. El Señor va a hacer grandes cosas si hay alguien que intercede por ellos. Dios los bendiga.